En este 20º domingo después de Pentecostés, quinto del ciclo de Lucas, escuchamos el Evangelio en el cual el Señor nos pone una historia. Algunos creen que es una parábola, otros que es un cuentito, otros que es una historia. Es algo que hace referencia a una persona muy rica que gozaba de las delicias más delicadas de su tiempo, en la abundancia mayor, y podemos decir que no se portaba mal abiertamente, era bueno con lo suyo. Recibía a su familia y a sus amigos todos los días en grandes fiestas. Sus amigos y su familia lo debían querer mucho. Tenía una familia grande y era muy rico. Pero en la puerta de su casa había un pobre, que en el texto del Señor lo llama Lázaro, y que estaba, más que un pobre, era un despojo humano, alguien cuyas llagas que supuraban eran lamidas por los perros. Es el colmo de la degradación. Ya no solamente convivir con los perros, sino de que, digamos, los únicos que se ocupaban de él eran ellos. Y el perro siempre es un signo de impureza, es un signo de mancha, con lo cual es como cuando el hijo pródigo se va y termina entre los cerdos y ansía comer la comida de los cerdos y no puede, es decir, queda por debajo de ellos. De alguna manera en esto también el texto lo señala. Lázaro era menos que un perro para estos. Los perros, de hecho, obtenían su comida, la que caía de la mesa de sus dueños. Y Lázaro aspiraba a saciarse con la comida de los perros. Y no había ni siquiera una amiga para él. Vemos ese paralelismo con el hijo pródigo. Pero la historia está presentada de una manera muy diferente y su efecto, su eficacia está en comprender lo que el Señor nos dice con todo esto. Es verdad que el rico no aparece con nombre, hay un montón de tipos de reflexión que podemos hacer sobre este texto, pero me gustaría hacer hincapié en una que a veces, afuera de dar una explicación práctica, uno muchas veces saltea cosas que son en realidad mucho más importantes. Y es de qué está hablando el Señor cuando dice que Lázaro murió y estaba con Abraham. El rico, es más, dice, Lázaro murió, fue llevado por los ángeles hasta Abraham, y el rico murió y fue sepultado. En esto estamos ahí hablando de esta realidad más allá de este mundo, que los judíos enseñaban que había una suerte de destino más luminoso, más consolador. No el sentido de gloria como conocemos hoy día, es un sentido de paz, de alivio, que era estar junto con los justos. Como Abraham, Isaac y Jacob son el inicio de la estirpe santa. Abraham fue tenido en amigo de Dios, en estar en gracia de Dios por la fe que tuvo. De esta manera, aquellos que mueren en esa condición van a ese regazo de Abraham, en torno a este gran patriarca, a recibir esa paz y ese consuelo. Por eso se le llama seno de Abraham. En cambio, ese Sheol es ese lugar llamado tiniebla exterior, llamas. Hay distintas expresiones que hablan de ese Sheol, ese país de los muertos, ese país de la muerte, donde no hay esperanza, donde las almas vagan como sombras después de una vida breve aquí en la tierra, en la cual no hay salvación. Este es el panorama que nos está mostrando el Señor cuando nos dice, a ver, esta gente tiene la palabra de Dios, tienen a Moisés y los profetas, es la manera, digamos, clásica de decir la Biblia. De hecho, la palabra para Biblia se suele utilizar en ese medio una abreviatura de la ley, los profetas y los escritos. Entonces, esa Moisés y los profetas quiere decir tienen a Moisés y los profetas, tienen la Biblia. Pero, claro, el rico insiste, le dice, ni siquiera se lo pide a Lázaro, ¿no? Se lo pide al jefe de Lázaro, de acuerdo a su criterio. Se lo pide a Abraham, ni siquiera le dice Lázaro.
cuánto lo siento no haber curado tus llagas, ni siquiera. Dice, manda a Lázaro a que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. Y él dice, no se puede, porque dice, aunque resucitaron muertos, tus hermanos no cambiarían. Cuando el corazón está duro, uno no se abre a la palabra de Dios que está patente delante de uno tiene la Biblia ahí todos los días. Y piensa que si se abrieran los cielos y viera esto y viera aquello y se moviera el sol y apareciera la Virgen y no sé cuántas cosas, uno piensa que todo sería absolutamente diferente porque Dios hace algo y no porque sería diferente porque yo haga algo, porque deje que Dios haga algo en mi vida. Y es aquí donde se dirige esto. La suerte futura es un fruto de la vida que llevamos. Es verdad que un grito de fe salvó al ladrón. El buen ladrón estaba acá, lo que llamamos buen ladrón. Miren qué oxímoron, qué contradicción. El buen ladrón. El malhechor arrepentido. Era igual de malhechor que el otro. Pero tenía temor de Dios y dice, yo estoy acá por lo que hice. Al reconocer su culpa se hizo presente también que Dios por el arrepentimiento y por la fe le daba la salvación. Miren, ¿qué había que correr? La responsabilidad que tenemos en las obras de nuestra vida. Miren, ¿dónde está el núcleo de la cosa? Si el rico y sus hermanos pusieran sus obras delante de sí mismos y enfrente a la palabra de Dios, verían que están obrando de una manera injusta. Están obrando como aquellos que no reciben la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por ser ricos? No. Por ser egoístas. Porque no encontrarse con el prójimo que sufre. Por no tener los ojos abiertos para ver a Dios en su creación, mucho menos lo vamos a poder contemplar cara a cara. Aquel que hizo las cosas buenas de las que gozamos por su misericordia y por su generosidad. Entonces, acá hay una relación que se establece muy clara entre lo que yo hago con mis actos y mi conciencia delante de la palabra de Dios. Tienen a Moisés y los profetas, que los lean. Es decir, hemos de leer la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia, y poner nuestros actos ahí delante de esto. ¿Cuál es el gran problema, en resumen, del rico y de sus hermanos, que se tienen por regla ellos mismos? ¿Les parece que con hacer las cosas bien como a ellos les parece, alcanza? Y sin embargo nos dice el Señor que para conocernos verdaderamente y conocer el camino de la vida, para ir al seno de Abraham, como lo presenta, y no caer en el Sheol, en el país de la sombra, es necesario que pongamos nuestros pies en la práctica del bien tal como lo enseña el Señor, no como nos parece a nosotros, no de acuerdo a nuestra categoría y nuestros mandamientos y nuestras propias ideas, sino para ser eficazmente hacedores de bien, para ser justos en presencia del Señor. Sin embargo, la fe en Cristo da un paso mucho más adelante. Porque no solamente el Señor ya, más allá de esto, del seno de Abraham y del Sheol, Él nos dice que hay una gloria, una casa, una morada en el cielo que Dios está preparando, el Padre, para nosotros. Y por el otro lado también dicen que hay algunos que cuando tienen deudas y no se arrepienten, algunas deudas se pagan, podrán salir de la cárcel el día que paguen, como en el caso del sirviente inmisericordia, que le gustaba que lo perdonaran, pero no le gustaba perdonar. Y esa platita, esas deudas que tenía, le fue, al fin y al cabo, vuelta a aplicar. El Señor dijo, así que no has tenido corazón con el cual te debía, entonces ahora a la cárcel, y no saldrás hasta que pagues todo. De manera que cuando Jesús nos está hablando, ya nos está diciendo que por un lado hay una gloria nueva, que es la que está construyendo el Padre, la Nueva Jerusalén, cuyo primer escalón es la iglesia, el ser hijos de Dios, ser bautizados, ser nacidos de arriba, ser nuevos por el Espíritu. Hay deudas
que se pagan en la otra vida y se puede salir de la cárcel, y hay otras en las cuales son directamente obras de muerte que nos excluyen del cielo. Por eso, queridos hermanos, es que rezamos por los difuntos, por aquellas deudas que han quedado, para que aquellos que reciban ese perdón de parte de Dios a partir de nuestra petición puedan gozar junto con los que están en la casa del Padre Celestial. No rezamos por alguien que esté perdido para siempre. Y esto es fundamental, porque lo que hagamos nosotros con esa realidad hoy, miremos nuestros hechos, rezamos por nuestros difuntos, tenemos misericordia de aquel cuyas llagas supuran. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Fiestas para los que nos caen bien? ¿Con quién estamos caminando? ¿Con Lázaro a la perdición? Perdón, ¿con Lázaro a la salvación? ¿A una vida en la cual aprendemos a llevar lo que Dios nos da con buen corazón? ¿O estamos dilapidando nuestros bienes en un mal camino? Pidámosle el discernimiento al Señor para poder recibir el efecto de esta medicina de Jesús. Jesús, cuando nos señala algo, es para que nos curemos, para que se transforme nuestro corazón de una cueva oscura en un lugar de luz, una luz que es puesta para que todos los hombres la vean y vean que hay salvación abundante para aquel que la busca de todo corazón. Que la Santísima Madre de Dios, la Casa de la Luz y Madre del Cielo, los bendiga. Amén.